Truman Capote un día dijo: hay tantas cosas que aprender y tantas fuentes, no solo de libros, sino de la música, de la pintura y hasta de la simple observación de todos los días. Y una de esas observaciones que él veía prácticamente a diario era Marilyn Monroe. Y en una de esas crónicas a modo de crítica, de las que tanto hacía, lanzaría una sentencia. No sé por qué, pero me parece que no llegará vieja. Es absurdo que lo diga, pero siento que perecerá joven. Espero, ruego, que viva lo suficiente para liberar ese talento tan extraño y encantador que es en ella como un espíritu prisionero. Aquellas palabras resonarían para siempre. Y es que Marilyn se convertiría en leyenda y en un icono de belleza, en la mujer más famosa del mundo, pero también en el arquetipo de una forma de supervivencia. Y era que Capote calificó a Marilyn como una femme fatale, como una mujer fatal, atrayente. Y es que esa mujer que tanto admiraban en medio mundo. Ríos de tinta corrían cuando se trataba de Marilyn. Esa misma chica que había nacido un 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Su madre era de México y se había casado a los 15 con un chico 10 años mayor que ella. Tuvieron 2 hijos, luego se separaron. Los chicos se fueron con él. Luego vendría otro matrimonio con un tal Mortensen, pero la relación también terminó. En algún momento quedó en estado de gestación, nunca se supo de quién. La bebé fue anotada como Norma Jane Mortensen, pero al final quedó simplemente como Beckers, Norma Jane Beckers. Y es que era el apellido paterno de su madre, porque en realidad ni siquiera su propia madre sabía quién era el padre de Norma. Unos documentos franceses hicieron los análisis necesarios como para develar la identidad del padre de Norma. Llegarían a la conclusión de que sería Charles Stanley Gifford, el dueño de un laboratorio de fotografía, donde la madre de Norma trabajaba. Así que simplemente esa respuesta es la conclusión a la que llegaron algunos historiadores, porque simplemente no había otro tipo que estuviera cerca de la madre de Norma. Más tarde, cuando ya no era Norma sino Marilyn, diría: nunca tuve un hogar, una casa verdadera con muebles míos, pero gano mucho dinero. Por eso voy a alquilar un par de camiones y recorreré la Tercera Avenida comprando todo lo que se me ocurra. Una docena de relojes de péndulo. Los pondré todos en un cuarto y todos a la misma hora. Eso sería como un verdadero hogar para mí, le confesaba al chismoso cronista Truman Capote, la bella Marilyn, antiguamente conocida como Norma. Era literalmente lo que hoy llamaríamos un vacío en su corazón, que solo llenaba con cosas materiales. Y es que su madre nunca estuvo en condiciones de cuidarla. Problemas económicos y psiquiátricos la alejaron de su hija. Normita simplemente deambuló entre orfanato y familias de adopción. Muchas de esas familias eran pobres y tenían sus propios hijos. Así que Norma quedaba relegada a limpiar, a barrer, simplemente al rol de una cenicienta. Una cenicienta, como el cuento de hadas. Una cenicienta que llegaría a ser una princesa. Así se puede catalogar la vida de Marilyn Monroe, sin ponerle más detalles al asunto, como hacen otros. No, señor. Pero en su niñez, no era ser cenicienta, ni limpiar pisos o baños era lo peor que le pasaba, sino que simplemente algunos de los tipos que debían protegerla en su hogar, las cabezas de familia de los hogares adoptivos, muchas veces algunos se sobrepasaron con ella, aprovechando la vulnerabilidad. Por eso había un solo refugio, donde se permitía soñar con otra vida, donde se podía vivir, aunque fuera de fantasía. Las horas que pasaba en el cine en primera fila, asombrada frente a la pantalla, prácticamente la hacían ser otra. No era Norma, era simplemente esa que estaba allá adentro. Por eso a los 16 años se casó con un vecino,
de 21, simplemente para escapar del último de los muchos hogares transitorios. Y como era de esperar, el matrimonio no funcionó. Según ella, porque se aburría y también porque él se fue a la marina y el hogar tan deseado nunca terminó de formarse. 4 años más tarde llegó la separación y el camino a Hollywood. En un documental llamado El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas que hizo Netflix, explicó con claridad cómo funcionaba la industria del espectáculo de entonces. No se trataba de dinero, sino de intimidad. Tener intimidad con las aspirantes. Esa era la manera de escalar. Llegar a lo más alto a cambio de. Así que Norma conocía muy bien el efecto de su físico. Provocaba en los hombres algo indescriptible, pero también sabía por dentro que era una estrella. El cuento de hadas se lo construyó ella misma. Cambió de apellido por el de soltera de su madre, Marilyn. Se tiñó el cabello de rubio, blonde. Se afinó la naricita, se la puso más respingada. También se pondría un poquito más de mentón. De esa manera desarrolló una forma de hablar única, seductora y susurrante, de la que no iba a desprenderse jamás. Y prácticamente era el anzuelo que todos, absolutamente todos, mordían. Decidió usar el único poder que tenía, la seducción. Así se convirtió en Marilyn Monroe. Esa misma que a medida de que envejecía, le seguían dando esos papeles que interpretaba una joven estrella. Eso la hacía sentirse humillada. De hecho, cuando hizo Something Got to Give en 1962, conocida como Alguien tiene que ceder, hizo el papel de una jovencita, otro más de rubia tonta, donde en realidad tenía 36 años, se acercaban los 40, pero era que simplemente no encajaba en otro papel, sino en el de rubia tonta. Esa misma rubia que perecía en su casa de Los Ángeles el 4 de agosto de 1962. Exceso de sustancias. Así que si quieres saber más de esta rubia que perecía el 4 de agosto del 62, hoy hace más de 60 años, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Del amor y otros demonios. Fue un famoso libro del escritor colombiano Gabriel García Márquez, donde narraba el amor prohibido de una joven y un cura. La diferencia del libro con la vida amorosa de Marilyn Monroe era que no era un solo amante, sino eran muchos. Yves Montand, Clark Gable, Marlon Brando, Tony Curtis, fueron simplemente algunos de los amantes que pasaron por las sábanas de Marilyn. Algunos romances copaban las tapas de los diarios de la época. De otros se supo mucho después. A medida que la vejez iba descorriendo el manto de silencio en las memorias de sus hombres, no todos eran galanes. Las notas de su psiquiatra revelaron que vivió una noche de pasión con Joan Crawford, otra de las grandes actrices de la época. Quizá eran los fantasmas de una niñez huérfana, los problemas psiquiátricos heredados de su madre, o quizá el uso de la bebida, o inseguridades. Lo que sea, todo creció en ella al mismo ritmo que su fama. Tenía problemas para llegar a tiempo al set de grabación, faltaba seguido. Dejó inconclusa la que sería su última película, Something Got to Give, de 1962. La rodeaban hombres cada vez más poderosos y eso implicaba riesgo. Tenía una relación con John Kennedy, el mismísimo presidente,
pero después apareció su hermano Robert, entonces fiscal general. ¿Amor? ¿O simplemente más bien la idea de que ella era un trofeo? Podría ser. Se pasaban a Marilyn como un pedazo de objeto, como una madera. Era un juego demasiado peligroso. Las autoridades gringas no ahorraban paranoia. Eran los tiempos de la cortina de hierro, de la Unión Soviética y de la Guerra Fría. Marilyn tenía intimidad con los hombres más poderosos políticamente de todo el país. Proliferaba una caza de brujas hacia cualquiera que fuera sospechoso de comunismo. Por más estrella que fuera, nunca se había olvidado de sus orígenes, así que algunas de sus opiniones podían parecer demasiado izquierdistas en un contexto como ese, el macartismo. Además había amenazado con contarlo todo si los hermanos seguían tratándola así, como un objeto, como si se la pasaran el uno al otro. Nunca quedó claro si fue su perecimiento autoinfringido, un error con el número de calmantes que debía tener o consumir. Hasta algunos teóricos han dicho que se trató de un complot. Lo único cierto es que la orfandad, los problemas psiquiátricos heredados, la bebida y las inseguridades crecían al ritmo de ella, de su misma fama. Lo único cierto es que de su partida quedan muchas dudas. Quizá nunca nadie sepa cómo realmente pereció, porque para muchos en realidad nunca lo hizo, nunca se fue al más allá. Porque Marilyn vive en una taza en una vidriería, o en el póster del baño de un bar, o simplemente en un jabón, un libro de historia, o en los millones que siguen sus películas y las películas sobre ella en internet. Por eso aún hoy, a casi 60 años de su partida, sigue siendo uno de los rostros más famosos de Hollywood. Los vestidos que se enfundó son hoy piezas de museo. Las obras que inspiró baten récord en las subastas. Su marca sigue haciendo mucho dinero, pero la actriz pereció sin un centavo. Tanto que ni siquiera pudo permitirse un funeral decente. Tenía razón en parte las citas de Truman Capote o de Miss Coulier. Marilyn no llegaría vieja. No señor. Lo único cierto es que desde el 4 de agosto del 62, como decía Capote, su espíritu prisionero se liberó finalmente. No llegaría a la medianoche, como en los cuentos de la Cenicienta, cuando a las 12 en punto se convertía en una princesa, en la protagonista de un cuento de hadas. Simplemente Marilyn no le pasó así. Marilyn era tan realista como cuando viajas y sientes el placer de viajar hacia un destino turístico. Así era Marilyn. Era una realidad, no era una ficción. Era la misma mujer, natural y normal como cualquiera, con su belleza fundacional y un rostro de ángel torneado con fuego. Lo único real sería que su exmarido, Joe DiMaggio, el jugador de béisbol, se encargó de planear todo lo concerniente a su funeral en Westwood, en Los Ángeles, California. Se celebró 4 días después y fue una ceremonia muy íntima. DiMaggio prohibió la presencia de los rostros más conocidos de Hollywood y de la familia Kennedy. Llevó a su amada hacia su morada final con un ramo de rosas y desde entonces ordenó a la floristería Lee Parisian Florist de la ciudad que enviara 3 ramos de estas flores cada semana al lugar donde yace Marilyn. Lo hizo durante 20 años y un mes hasta el año 1982. Llegaban puntualmente todos los lunes, miércoles y viernes. Aquel hecho no era un secreto, pero tampoco un truco publicitario. Nadie ignoraba que el hombre que se casó con la estrella, cuando su fama como vedette del béisbol era por lo menos igual a la de la actriz, la había seguido amando, más allá de la disolución de un matrimonio, demostrando que el sí quiero que dio fue realmente del corazón que le salió. Ese mismo amor y matrimonio que acabó
no tanto por falta de amor como por el disgusto de un deportista educado conservadoramente a la italiana por el tiempo de vida que llevaba, o simplemente se veía obligada a llevar como una esposa. Realmente fue Di Maio su príncipe azul, ese que tanto la amó. Y sí que era su príncipe de cuento de hadas. Se cuenta que Joe Di Maio, cuando pereció en el 99 a los 84 años, ese mismo que nunca se volvió a casar con mujer alguna, y que cuentan la leyenda urbana que un día cuando estaba solo en un bar, una mujer se le acercó a tratar de seducirlo. Él ni siquiera le prestó atención, a lo que la mujer respondió: tendría que ser Marilyn Monroe para que me pusieras atención. Y él le contestó: nunca lo serás por una simple y sencilla razón, que como Marilyn no habrá otra. Y para cerrar, dicen que sus últimas palabras fueron: al fin voy a poder ver de nuevo a Marilyn. Y pereció. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.